Gloria a Dios. Empezamos entonces y tenemos un día bien interesante. Tenemos una clase de escuela dominical para la gloria del Señor. Así Dios lo quiso. A darle el tiempo al hermano Félix que traiga la prédica el día de hoy. Así que el tema que nos atañe es un tema muy interesante. Creo que es muy adecuado como siguiendo el fin de semana, ¿no? de Acción de Gracias. Y en realidad este es un salmo que bien escogido y bien cayó en el sketch, porque Dios está en control de todo, ¿no? Dios sabe todo lo que hace y cómo lo hace, y nos maravillamos de eso, la gloria del Señor. Y este salmo es un salmo de acción de gracias por el favor de Jehová. Así que tenemos el Salmo 138 todos ahí, vamos a leerlo un segundito, pero vamos primeramente a orar y luego entramos en el tema. Así que estamos disponibles y dispuestos a abrir muchos corazones del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia, Señor, y tu verdad para todas las generaciones, incluyendo la nuestra, Señor amado. Por eso estamos acá, agradecidos, grupo de tus hijos, por la grandeza tuya, Señor, y por tantas cosas, por quién eres tú, no solo por lo que nos das, sino por quién eres tú. Te damos la gloria. Por quién eres tú, Señor, te damos el poder y te damos alabanza debido a tu nombre, Señor. Por todas las cosas buenas que haces, lo que has hecho y lo que harás, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra paz, tú eres quien peleas por nosotros la batalla, tú vas delante de nosotros, sacando al enemigo poco a poco, hasta que lleguemos a tu morada celestial. Te bendecimos, te alabamos y te rogamos que tú prepares los corazones nuestros, Padre, para que escuchemos tu palabra y la atesoremos y salgamos hoy de tu presencia, de este lugar, pero no tu presencia, pero con una disposición mejor y mayor sobre quién tú eres, Señor. Y te oremos por eso, por quién tú eres, y no por los panes y los peces que muchas personas buscan tu favor de esa manera. Que seamos diferentes, que seamos como el samaritano que vino agradecido a Dios por lo que Dios le hizo, pero reconociendo su grandeza y no solamente la sanidad. Te bendecimos, te damos gracias y te rogamos que nos ayudes, Santo Espíritu, a exponer este tema tan interesante, tan importante para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, como decíamos, este salmo, el salmista lo titula, bueno, los traductores acá pues lo pusieron así: acción de gracias por el favor de Jehová. Y eso es uno de los múltiples, ¿no? Aspectos que podemos darle gracias a Dios. Uno es por los favores que nos ha hecho. Favores porque son favores no merecidos, no es que nos haga favores porque merecemos nada y que nos debe nada al Señor. No se trata de eso, se trata de pensar que son favores y tenemos que poner siempre la palabrita inmerecida. No merecemos los favores de Dios. ¿Cuándo entendemos eso? Cuando entendemos lo que vamos a ver, la grandeza de Dios. Su grandeza me mueve a que yo me doy cuenta y entro en el espíritu que entró Juan el Bautista, decía: yo tengo que menguar para que crezcas tú. Cuando yo reconozco que no soy nada delante de Dios y que todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él, entonces yo reconozco que los favores son no merecidos. Recuerden el contraste entre la vida de este hombre de rey, ¿cómo se llama? Se nos escapó ahora la mente. Miremos el contraste de rey David con Nabucodonosor. Recuerden, Nabucodonosor se para allá en su gran palacio que Dios le proveyó. Dios le dio ese favor, le dio una grandeza. Recuerden que Daniel lo vio como la cabeza de oro de la estatua, aquel gran imperio que Dios usó para mostrar su gloria. Pero entonces este hombre se creyó que todo era dependiente de él, y ese es el peligro que tenemos cuando vemos los favores de Dios. Nos creemos que todo es resultado de nosotros y no de lo que Dios hace. Recuerde que Dios le dijo a través de Moisés a su pueblo en Deuteronomio que no se olvidaran cuando entraran a la tierra prometida, que vieran todas las cosas que ahí estaban hechas, que no eran hechas por ellos. Ya Dios había provisto, había puesto poblaciones anteriores para que hicieran todas las maravillas que ahí habían, para cuando ellos entraran allí no dijeran: esta tierra la conquistamos nosotros, y esto es lo que tenemos acá, estos frutos son nuestros, y aquello lo otro. La prosperidad que trae peligros en la vida de las personas que pierden la visión de que el favor es de Dios, la grandeza es de Dios y no nuestra. Y a Nabucodonosor le costó. Recuerde que se paró y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he construido, miren mi palacio y los jardines de Babilonia que hasta hoy están ahí, son una de las grandes maravillas del mundo.
¿Y qué le costó? Que Dios lo puso como hierba. Recuerden que el principio que Jesús nos dice, aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que es mejor siempre reconocer que no somos nada, que realmente lo que tenemos es desde Dios y Dios nos exalta cuando sea tiempo. En cambio, como vemos a David decía, por eso decía de un corazón como el de Dios, porque David decía, por ejemplo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me tomes allá de entre las ovejas y me traigas acá? Recuerde que ni siquiera lo tuvieron en cuenta a David cuando fue Samuel allí a buscar el próximo rey a casa de Isaí. Habló de todos sus hijos, de la grandeza, lo alto, lo hermoso que eran, todo aquello, pero no pensó siquiera en el más chiquitito que estaba fuera de la casa, ni siquiera pensaron en él, hasta que Dios le dice, no, pues no está aquí, tiene que seguir buscando. Y entonces le pregunta al padre, ¿pero no tienes más hijos? Y se acuerda, sí, aquel que está allá, menospreciado, el chiquito, más, o sea, y ese que escogió Dios. Y David siempre reconoció eso, y si no me tomaste tú allá detrás de las ovejas y me pusiste acá en un palacio que no merezco, que aquí y allá, entonces te das cuenta el reconocimiento de la grandeza de Dios. Por eso dice Dios, David tenía un corazón conforme a Dios, un corazón humilde, un corazón que reconocía la grandeza de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo, aprender a reconocer la grandeza de Dios. Sí, vemos sus favores, pero tenemos que aprender a ver su grandeza. Y entonces dice el Salmo 138, miramos la primera porción, versículo 1 al 3. Y aquí hay una canción también, más adelantito, en el 4, adelante, hay un corito que se canta mucho en las iglesias. ¿Okay? Pero tenemos acá, por ejemplo, dice la palabra del Señor, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque han engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La idea es que cuando David está hablando acá en este Salmo 38, está hablando ya en respuesta a la grandeza de Dios. Si usted podrá ver la grandeza de Dios de muchas maneras, pero tienes que ver la respuesta. Lo que estamos viendo en el Salmo 38, 138 es la respuesta a la grandeza de Dios. Él ve, y yo te digo, la grandeza de Dios es la cuestión de que realmente es una suma. Si vas a ver la suma de todos o de muchos de sus atributos, es lo que hace a Dios grande. Dios es grande porque Él es grande, no hay duda de eso. Y como Él no es más, y vamos a verlo aquí ahora en Isaías, vamos a ir a saltar un segundito a Isaías y vamos a ver la grandeza de Dios. ¿Por qué? Pero realmente quiero que usted entienda que aquí el salmista está usando una serie de atributos y en la suma de ellos, pues sencillamente es la grandeza de Dios. Pues si vamos a resumir todo en una sola palabra, pues la grandeza de Dios. Pero son los atributos que está viendo acá. Dice, yo te alabo, te exalto, me postro. Ve la respuesta del ser humano, la respuesta del creyente, cuál debe ser delante de la grandeza de Dios. Pero la va descifrando. Dice, mira, es por tu misericordia, es por tu fidelidad. Vamos a ver más adelante, por tu cuidado, es porque tú nos liberas, porque tú nos ayudas. Si las múltiples favores que hablamos son ese tipo de cualidades que el Señor nos va mostrando, y es para mostrarnos a nosotros, en una sola palabra, su grandeza. Y cuando tú ves la grandeza de Dios, no más te queda más que exaltar. Recuerda ese himno que cantamos nosotros, ¿verdad? Señor mi Dios, ¿verdad? Cuando miro los cielos, cuando miro las estrellas, cuando miro los truenos, no puedo decir otra cosa que cuán grande es Dios. Hay que cantar qué grande es nuestro Dios, porque es que, ¿y cómo lo hacemos? Porque vemos en su creación, vemos que Dios es el Dios que ha creado todo. ¿Quién puede ir más allá? ¿Quién puede crear nada? Nadie puede hacer nada como hace Dios, ¿verdad? Entonces su grandeza se ve en la creación, claramente visible, dice ahí en Romanos 1, está claramente visible, palpable, todo el mundo puede ver la grandeza de Dios en la creación. No solo eso, sino en el sustento de la creación, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Dios y las sustenta, ¿sí? Por Cristo. Cristo es quien el ente creador en ese sentido, pero lo sustenta. No solamente lo crea y lo dejó así a la deriva, sino que lo crea y lo sustenta. Ver que todos los días sale el sol a su hora, sale la luna a su tiempo, y los mares están hasta sus límites, y todo lo que, porque lo sustenta. Hay un gran poder detrás de todo eso. No solamente en la creación, sino en el sustento. Y en tu vida propia y la mía, podemos ver también la grandeza de Dios, como Dios nos sustenta cada día en la alimentación que nos da, en el trabajo que nos da, en la respiración que nos permite, como bombea nuestros corazones. Todo esto es sustento de parte de Dios. Entonces Dios es grande y para siempre su misericordia. ¿Ves? Son cosas que nos hacen llevar a nosotros, preparar a nosotros una actitud de agradecimiento, una actitud
de exaltación, una actitud de buscar siempre darle a Dios la gloria debido a su nombre y no nuestra, porque no es nuestra, es de Dios la gloria. Por eso es importante tener en cuenta que Dios es el grande, no somos nosotros, ni siquiera todos los demás dioses pequeños que hay por ahí. Nadie es grande como nuestro Dios, recuerde siempre eso. Y por ahí otro cántico también que usamos, que decimos algo así como: grande es el Señor, creador del universo. Y por eso dice: canta y alaba al Rey que viene pronto. De felicidad mi corazón se llena, grande es el Señor. Y así, vamos cantando siempre la grandeza de Dios. Ven otro himno, otro cántico por ahí que existe: cuán grande es mi Dios. Recuerden, hemos cantado muchas veces en la iglesia: cuán grande es Dios, cántale, o sea, ese cántico. Y así, porque todo va exaltando la grandeza de nuestro Dios. Se ve en la creación, se ve en el sustento, se ve en la Biblia. La Biblia nos habla acerca de la grandeza de Dios en muchas maneras. Vamos a ver algunos de ellos ahora. Y también, por supuesto, en nuestras vidas, que tenemos que aprender a ser agradecidos con los favores, los múltiples favores de Dios, y no ser, como vimos la semana pasada, caer en la categoría de ingratos, donde las personas, por ejemplo, no le dan la gloria a Dios y no le dan gracias. Y eso es lo que vimos entonces en Romanos 1, cómo es la respuesta negativa y cómo son los peligros de esa ingratitud. Pero hoy seguimos con acción de gracias, seguimos agradeciendo a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Enfocándonos ahora en su grandeza, en sus múltiples favores, en sus múltiples características de Dios. Lo experimentamos en nuestras vidas, y cuando lo experimentamos comenzamos a alabarle, porque vemos de cerca su poder, vemos de cerca su mano, su grandeza. Y eso es lo importante que quiero que usted reconozca. Por ejemplo, le invito a que busque ahí conmigo en Isaías 40 para que veamos un poquito acerca de la grandeza de Dios. Sé que hay muchas partes en la Biblia que nos habla de su grandeza. Bueno, todo en la Biblia habla acerca de la grandeza de Dios. Pero este pasaje es tan interesante porque nos resume muchísimo, aunque nos expande más sobre el concepto de la grandeza de Dios. En Isaías 40, un capítulo muy interesante de Isaías. Y es bueno porque muchas veces hablamos nada más que el versículo 30, 31 y cómo Dios nos da fuerza al cansado y cómo Dios multiplica la fuerza, no tiene ninguna. Pero es interesante que veamos antes de eso qué nos dice el Señor, cómo Dios acá como Isaías nos muestra la grandeza de Dios en esta porción. Lo tenemos, Isaías 40, versículo 18. Hace algunas preguntas interesantes y dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? La pregunta que podemos hacerle a cualquier persona: ¿cómo es tu Dios? Háblame de tu Dios, a ver, ¿a qué tú le haces semejante? ¿A qué se parece tu Dios? Y te vas a dar cuenta entonces si es un Dios grande o un Dios pequeñito. Te vas a dar cuenta si tiene la capacidad del Dios tuyo. Tú tienes que estar contento de que tienes un Dios vivo, Dios de vivo, ¿verdad? Como dice Dios, tiene unos Dios de muertos, sino Dios de vivos, como Dios de Jacob, Dios de Abraham y Dios de Isaac. ¿Okay? Recuerde que nuestro Dios es un Dios vivo, y lo más importante es eso. No es que la gente tenga una estatua ahí, la tenga ahí pasmada y que no sirva de nada. Nuestro Dios es un Dios vivo, y como bien decía Jesús, nuestro Dios es espíritu. Y los que le adoramos tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Allá en Juan 4. Aquí que es 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le vas a componer? ¿Compondréis? ¿No? El artista, ¿verdad?, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Lo ven muy bello, una obra de arte. El pobre, pues no puede hacer otra cosa. El pobre lo que hace es que escoge para ofrecerle, usa madera. Pero como quiera, busca madera buena, busca madera que no sea polilla. Que no coja polilla, que no se le coge el comején, que no se dañe. Busca madera buena, como quiera, pero y se busca un maestro, alguien que venga, que sea sabio en sus palabras, ¿no? Y que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿Qué pregunta? ¿No habéis oído? Otra pregunta. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Mira, hermano, nuestro Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y ahí estábamos hablando entonces que incluso en los tiempos medievales y todas las cosas, la gente pensaba que la tierra era plana.
Y ya Dios había dicho muchas veces de Job, ¿verdad? Que dice que Dios tiene la tierra, la sustenta sobre la nada, está en el aire. Y no todo fue hasta que salieron los hombres fuera de la tierra, los cosmonautas, que se dieron cuenta que la tierra está así, redonda y colgada sobre la nada, no como pensaban los indios, que estaba colgada sobre el lomo de unos elefantes y no sé qué, no sé cuánto. No, nada de eso, ni que era plana, como decían los otros. No, un círculo. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia tiene ya la respuesta a todas las preguntas que la ciencia tiene, pero que no quieren mirar la Biblia. Así que dice, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Qué somos nosotros? Como langostas, como unos insectos, si vamos a compararlo con Dios, ¿verdad? Así que Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Ahora piense, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantar en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas las llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y esta es la gran promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se saciarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, alguna porción para recordar un poco de la grandeza de nuestro Dios. Si pensamos, por ejemplo, Dios en su característica, Dios no desfallece. Compara eso con los dioses pequeños, de pequeña, con las imágenes que están plantadas, que hay que levantarlas, hay que cargarlas porque no caminan, no tienen espíritu. Nuestro Dios es un Dios vivo que no desfallece, que no se fatiga con cansancio y que además tiene un entendimiento mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender. Toda la suma de todos los conocimientos, como dice Pablo, inescrutables son los conocimientos. Es imposible conocer todo lo que Dios tiene en mente. Nosotros somos finitos, somos limitados, somos como langostas, somos, dice más bien en otra porción del Antiguo Testamento, somos como el polvo, mismo en Isaías, como el polvo, la balanza, no somos nada, somos como nada somos. Aparecemos, dice Santiago, por un poco de tiempo, como una nube, como una niebla, y desaparecemos. Como la hierba del campo, que es hierba y tiene la flor, y más mañana se cae la flor, se seca la hierba y se acabó el hombre. Mire cuántas personas pasan así de la nada, pum, ya. Todos los días mueren montones de personas y un día nos va a tocar también a nosotros. Así que constantemente vemos que somos pasajeros, somos limitados, no somos comparados en lo más mínimo, aunque muchas veces la gente se cree una gran cosa y aún porque puedan dominar o ser, qué sé yo, presidente de un país y que quieren tener un poder limitado porque es lo que Dios permite, pero saben que en un momento determinado cuando Dios sopla, ya se fueron y no quedó nada de esas personas. Así que exaltemos siempre la grandeza de Dios, no la del hombre, porque el hombre no es. Si exaltamos la grandeza del hombre, estamos haciendo ídolos de los hombres, como decía ahí en Romanos. ¿Recuerdan? Que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por la corrupción, o el hombre, por la imagen corrupta de hombres o de animales, de bestias del campo, todas esas cosas. Así que eso es idolatría. Por tanto, mantengamos nuestra mirada en la grandeza de nuestro Dios. Y las cosas que pueden ayudarnos a ver eso es lo que dice acá el salmista de Salmo 138. Mira el versículo 3. El día que clamé, me respondiste. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Que está ahí, que tú clamas, Él te responde, Él te ve, Él te escucha, Él te conoce, Él te guarda. Salmo 121, guarda tu salida, guarda tu entrada.
desde ahora y para siempre. Salmo 23, Él adereza mesa delante de ti en presencia de los angustiadores. Él va contigo aún en valle de sombra. Su vara, su callado nos infunden aliento. Qué grande es nuestro Dios. Tú clamas y Él entonces te responde. Me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿De dónde vienen las fuerzas tuyas y las mías? De nuestro Creador. Su Espíritu Santo en nosotros. Si le conocemos, no solamente en la creación, si le conocemos no solamente en la Escritura. Y la Escritura está llena de ejemplos de la grandeza de Dios. Y lo vemos, digamos que la grandeza de Dios está manifestada ahí en las Escrituras en muchas de las partes, ¿no? Si tú vas a ver, por ejemplo, allá en Deuteronomio, Deuteronomio 3, 23, 24, dice Moisés acá, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? ¿Ve? Moisés se preguntaba, en forma de pregunta, pero exaltaba la grandeza de Dios. ¿Quién como tú? ¿Qué Dios en los cielos o en la tierra hace las cosas que tú haces? Y Moisés vio de primera mano todas las obras de Dios. Y antes sabe las grandes maravillas que Dios hizo. Aquellas plagas, pasar casi 3 millones de personas a través del Mar Rojo, cómo detuvo las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo por tierra seca, cómo dejó salir las aguas para que inundar todo el ejército de los egipcios que perseguían a Moisés, cómo lo sostuvo por 40 años, como dice la palabra del Señor, que no le faltó nunca ropa, ni zapatos, ni comida, ni agua, con todo lo que usted sabe, todo lo que pasaron ellos y las dificultades y ¿cómo se digo? Sus rebeldías y sus cosas, pero Dios los sostuvo, mantuvo desde todo, les guardaba con aquella nube de fuego, de la nube por el día para que no fatigara el sol, y la columna de humo de fuego para que alumbrara en las noches cuando se movían. Como aún partió después una vez más, partió el Jordán para que entraran a la tierra prometida. Muchísimas maravillas que de primera mano que las vio todas Moisés, cómo cambió el agua, aquel río en sangre, como todas las plagas que ustedes conocen, unas 10 plagas ahí en Egipto. Por eso podía decir, mira, he visto tu poder, he visto de primera mano y todas las cosas. ¿Qué Dios en los cielos pudiera compararse contigo? Nadie, ¿verdad? Aún el Salmo 77, 13 y 14. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios? Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? La pregunta, ¿eh? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿No es cierto? Usted no ha notado su poder. Él lo ha hecho notorio su poder en los pueblos. Pongamos nuestro nombre en nosotros mismos, ha hecho notorio su poder. ¿Por qué? Pues usted lo puede darse cuenta, usted lo puede mirar y decir, ¿quién era usted antes de venir a Cristo? Y cómo el poder de Dios te ha transformado, te ha traído hasta aquí. Y lo que sigue haciendo cada día es el poder de Dios en nuestras vidas. Lo podemos ver, es notorio. Y aún la gente puede incluso ver la maravilla de Dios en tu vida, lo que Dios ha hecho y como Dios te ha cambiado, te sigue cambiando. Dios ha hecho notorio, o está haciendo, por una manera, porque sigue haciendo, está haciendo notorio que se vea, que se note el cambio, la grandeza de Dios en nuestras vidas. Salmo 95, versículos 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahí está, la creación. El poder de Dios está en las Escrituras constantemente. Salmo 135, versículo 5. Porque yo sé que Jehová es grande
Así puedes decir tú también, ¿verdad? Yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Qué gran frase para cada uno de nosotros poder decirle a constante. Yo sé, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Vamos a decir acá, yo sé que mi Dios es grande. Amén. Y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Esa es la idea, que usted y yo salgamos de este lugar hoy con ese convencimiento, con esa convicción en nuestros corazones de que nuestro Dios es mayor que todos los dioses de este mundo. Y que nuestro Dios, yo sé que mi Dios es grande y que Él es mayor que todos los dioses. Amén. Márquenlo en su Biblia, no se lo olvide. Por eso caemos acá en el Salmo 138, pero dice, antes de llegar ahí, el Salmo 145, versículo 3, que es la misma actitud que está viendo el Salmo 138. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es decir, que insondable, ponía el apóstol Pablo, ¿no? Es inescrutable, no se puede escudriñar, no se puede alcanzar, ver y entender la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? Mi Dios es grande. ¿Qué tan grande es mi Dios? Más grande que todos los dioses. ¿Qué tan grande es tu Dios? Es inescrutable su grandeza. De forma grande, ¿no? Pero de forma práctica podemos decir, bueno, nuestro Dios es grande y puedo mostrarlo a través de que te puedo mostrar la grandeza de Dios en la creación, te puedo mostrar la grandeza de Dios en la Biblia. Mire, por ejemplo, la vida de Jesucristo, que fue la expresión, es la imagen visible del Dios invisible. Mira a Cristo, verás la grandeza de Dios. ¿Quién como Jesús? Todo el mundo se maravillaba de lo que Jesús hacía. Caminó sobre el mar, ¿quién podía hacer eso? Llenar las barcas, como vimos el otro día acerca de la pesca milagrosa. ¿Quién puede llenar las barcas de peces tan grandes? Y a las 12 del día, cuando todo está caliente, cuando todos son más o menos, los peces están bien huidos abajo en el mar, porque no suben a la superficie hasta que no sea fresco la noche y todo. Contrario a todas las leyes de la naturaleza. ¿Quién pudo caminar sobre las aguas? Pedro intentó y lo hizo por un poco de tiempo, pero Jesús lo mostró. ¿Quién podía darle vida a los muertos, resucitarlo incluso al cuarto día como resucitó a Lázaro? Jesús, la grandeza de Jesús, la grandeza de nuestro Dios. Nos fue mostrando todo. ¿Quién podía decir una palabra? Ve y ya, y eres sanado en el camino como los leprosos. Ve y tu fe está sanado. Iba y sanaba al centurión, al siervo centurión en su casa sin tener que entrar a su casa, sin tener que verlo. Toma tu lecho y anda, al paralítico. ¿Cuántas maravillas hizo Jesús? Esa es la grandeza de Dios. Pero todos se maravillaban cuando veían a Jesús hacer algo. No importa que fuera sábado, no importa que fuera el día que fuera. Había conflicto con los religiosos, pero el pueblo se maravillaba al ver la grandeza de Dios. Claro que no todo el mundo creyó. Y aún hoy la gente tampoco cree. Muchos de ellos aún ven la grandeza de Dios, pero no creen. Porque hay gente que cree, hay gente que no. Pero tú y yo no somos los que no creemos. Tú y yo somos las personas que hemos visto la grandeza de Dios y le exaltamos, le bendecimos. Damos gracias a Dios y exaltamos su suprema alabanza porque Dios es grande, porque Dios es bueno. En Isaías 12:6 dice el Señor: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La pregunta ¿es Dios grande, hermano? ¿Es Dios grande, hermano? Dios es grande. Y aquí está el cántico, uno de los cánticos también que usamos en los grupos pequeños. Dice el versículo 4 en adelante: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El versículo 6, eso es un
un cántico que hemos cantado muchas veces por ahí. Grande es el Señor. No, este es el que va a decir: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. También está en el Salmo, creo que es el 117. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y ahí va, eso es, porque Jehová es grande, porque Jehová mira de lejos al altivo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere ver al altivo su presencia. Dios quiere que seamos humildes, que seamos personas que realmente reconozcamos su grandeza y que siempre le alabemos su nombre. Sin ir muy lejos, ahí mismo, si usted corre la página 139, tenemos un gran salmo, no vale todo, el salmo es bien largo, pero usted sabe, puede ponerlo con calma después. El salmo 139 nos habla acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. No sé si estará en los capítulos que vienen ahí en las clases más adelante, pero bueno, vamos a concentrarnos en el 38 para no sea que nos adelantemos. Pues para que usted lo lea con calma después del 39 y vea la grandeza de Dios en qué, en la creación. La creación de la creación como tal, en la creación del ser humano, más que todo aquí. El Salmo 19 como tal es el Salmo de la creación de Dios, como Dios es grande en ese aspecto. Isaías, Jeremías, por ejemplo, hace la pregunta, ¿no? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Okay? Porque sabe la grandeza de Dios, ¿verdad? Igual también allá cuando el ángel aparece a María y le dice, que María le pregunta: ¿cómo será esto? Que yo estoy virgen, ¿cómo será que quedaré embarazada? Y toda la cuestión. Le dice, bueno, ¿habrá algo imposible para Dios? Igual le preguntaban allá cuando Jesús preguntó acerca de la salvación, ¿okay? Los mandamientos y todo eso. Le decían, bueno, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible, ¿sí? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Y sobre todo al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Así que la idea es que nosotros tengamos una visión clara de el Dios que adoramos. La adoración es la respuesta, pero la respuesta a la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios está compuesta de sus múltiples características o cualidades. Una de ellas es, como decimos, es su fidelidad para con nosotros, es su misericordia para con nosotros, y eso lo hace a Dios grande. Entonces conocemos a Dios no solamente en su carácter de creativo, de creador, de sustentador, de las maravillas que ha hecho a través de la Biblia, que están escritas ahí, pero aún así hay mucha gente que ve todas estas cosas y aún así no alaba a Dios. Nosotros vamos un paso más allá, sí, conocemos a Dios como el gran creador, sustentador, al Dios grande de la Biblia, pero también hemos experimentado en nuestras vidas su poder, su grandeza, su favor, no merecido, recuerden, lo cual nos hace a nosotros ser agradecidos y experimentamos todos los días su grandeza, de manera que podamos darle a Dios siempre la gloria debida a su nombre. Por eso este salmo es un salmo de acción de gracias por el favor de Jehová, porque Jehová es el excelso, y Jehová, recuerden, es quien va a mostrar su favor y su poder sobre los que se humillan a él. El versículo 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Entonces, ¿qué favores tiene acá mostrando el salmista David? Muestra el favor de que dice, bueno, mira, comenzando arriba en el versículo 1, dice el versículo 2, perdón, te alabaré su nombre por su misericordia y tu fidelidad. Dios es bueno, es misericordioso para con nosotros todos los días. Luego, su fidelidad. También en nuestro salmo dice que yo voy a cantar de tu misericordia todas las mañanas y por la noche de tu fidelidad. ¿Okay? Así, porque son dos características importantes que Dios nos muestra: su misericordia diariamente y su fidelidad. Dios es fiel, Dios nos falta su promesa, Dios siempre está ahí para con nosotros. Entonces, su misericordia, su fidelidad. Luego dice, nos fortalece cuando estamos en necesidad. Ahora, tú en angustia, aún así, Dios nos escucha. ¿Okay? ¿Y qué hace? Nos vivifica. Si Dios nos fortalece, nos vivifica, nos da misericordia, nos muestra su fidelidad. Ven, cuando usted va sumando todas esas cosas, es lo que hace que Dios es grande. ¿Por qué Dios es grande? Ya no solamente por lo que hemos dicho a través de la creación y lo que la Biblia habla acerca de su grandeza, sino en lo personal. ¿Cómo ha sido Dios contigo? Dios ha sido grande. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno.
porque Dios ha mostrado su misericordia, porque Dios ha sido fiel conmigo, porque Dios me vivifica cuando estoy en angustia, porque Dios me fortalece cuando estoy débil. Entonces, cuando vemos su mano poderosa en lo personal, podemos aprender a alabar a Dios. Dios sea exaltado, alabado sea su nombre. Le bendecimos, Señor, y te exaltamos. ¿Por qué? Porque las maravillas, por tus múltiples favores, por tu que tú has mostrado en nosotros, como dice el Salmo 105, que el Salmo 103, del 1 al 5, recuerden que dice, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos a buscarlo aquí para que quede claro. Salmo 105, ¿ok? Acuérdense ese bello salmo. Vamos a ver del 1 al 5 nada más. El Salmo 105. Perdón, 103 del 1 al 5. 103 del 1 al 5. Y es bueno que recordemos entonces por qué. No solamente alabarle, sino que no sea una alabanza vacía, sino una alabanza que tiene sentido. ¿Y por qué? Con entendimiento. Como dice Pablo, alabemos a Dios con entendimiento. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, sus favores, por así decirlo. Favores, beneficios. No te olvides, porque cuando tú los miras y vives en ellos y te acuerdas de ellos, entonces tú puedes saltar a Dios de una manera espontánea, de manera que tiene sentido, con entendimiento. ¿Cuáles son estos beneficios? Por ejemplo, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No solamente por eso debemos estar nosotros todo el tiempo alabando a nuestro Dios. Alábale, no solamente porque alábale que vive, sí, es cierto, Dios vive, por eso lo alabamos. Pero en lo personal, Dios te ha perdonado todas tus iniquidades. Piensa en eso. ¿Quién más pudiera perdonar tus iniquidades? Fallamos, tenemos problemas, dificultades, la gente nos señala, nos dice, nos insulta y nos olvidan las cosas que los fallos que uno puede haber tenido en la vida, porque somos imperfectos, porque estamos caminando hacia el camino de la perfección que Dios quiere, que seamos, como dice Epafras, ¿verdad? Que estemos firmes, que seamos completos, que seamos perfeccionados. Pero vean como Dios dice, es que perdona nuestras iniquidades. Solo Dios tiene capacidad de perdonar pecados. Y ellos entendieron eso. Recuerden cuando el caso del paralítico con Dios, vean, con Cristo ahí. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. ¿Quién es este? No, primero antes de decir eso le dice, tus pecados son perdonados. Y ellos entendieron, ¿quién puede perdonar pecados que no sea Dios? Y Jesús le dijo, bueno, para que vean para mostrarles la grandeza de Dios, mostrarles que el que está aquí es Dios, para mostrarles que realmente tiene una capacidad de perdonar pecados. Le dice, toma tu lecho y anda, levántate. Bueno, vete a ver, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede levantar un paralítico? ¿Quién puede romper así mismo mero día sábado? Levántate, toma, vete. Entonces, para que entiendan que el que está aquí es Dios en persona. El que perdona pecados es Dios, solo Dios. No es que vayas al Papa, no es que vayas allá a un sacerdote, nadie puede perdonar tus pecados, solo Cristo. Solo la sangre de Jesús puede perdonar nuestros pecados. Es un gran beneficio que tú tenemos que aprender y apreciar todo el tiempo. Que de no ser, como recuerda ese cántico, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Pero el Señor, en su fidelidad, en su misericordia, en su amor, nos ha alcanzado. Y es una cosa interesante, hermano, que Dios siendo grande, que no necesita de nosotros, porque Dios dice, yo no venga a traerme nada, porque yo no necesito nada, yo soy el dueño de todo, el oro y la plata, yo soy el dueño de los collados, yo soy el dueño de todo. Dios no necesita no está extendiendo sus manos porque necesite algo de nosotros, no. Dios es grande, nos ha formado, Él es que nos sostiene. Su grandeza es tan grandiosa que uno puede mirar y decir, wow, Señor. Y siendo nosotros como el polvo de una balanza, como una hierba que pasa, siendo como nada, como langostas, aún así nos amas. Nos amaste con amor eterno, le dice a Jeremías. Por tanto te prolongué mis misericordias. Wow, qué Dios tan grande, qué Dios tan personal, qué Dios tan extraordinario que tenemos tú y yo, un Dios vivo que entiende, que sabe, que conoce nuestras debilidades, nuestras faltas, nos perdona y aún así nos ama. El que sana todas tus dolencias, te perdona, te sana.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, si Dios nos satisface, nos llena, de modo que te rejuvenezca como el águila. No decía ahorita ahí, los que esperan en Jehová serán como las águilas, levantarán alas como las águilas, volarán y no se cansarán, caminarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, porque Dios es quien nos hace rejuvenecer como el águila. Es el Salmista 138 aquí, que sí, que Él es quien nos rejuvenece, Él es quien nos sustenta. Dice el versículo 7 todavía. En la angustia tú me vivificas. Mira qué interesante. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Otra característica importante, la grandeza de Dios. Otra obra por la cual nosotros debemos adorar a nuestro Dios, exaltarle, porque Dios nos salva de nuestros enemigos. Él echa fuera, dice Isaías, que ninguna arma forjada que se levante contra nosotros prosperará, porque es la herencia de siervos y siervas de Jehová. ¿Quién pelea por nuestros enemigos? Que le dijo a él a Josafat: mía es la pelea, la batalla, yo soy el que peleo por ti. Deja a tus enemigos en las manos de Dios. Como dice Jesús, Dios, la venganza es mía. Dice ahí mía es la venganza, lo dicen como te digo, en Hebreos, y también lo dice en Romanos 12. Dejar lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también en los proverbios lo vuelve a decir. La venganza es de Él, no nuestra. Nuestra función es amar a las personas, no pelear con ellos, no combatir, pelear sí, pero de rodillas, en oración, no contender con ellos nada más que por el Evangelio. Pero fuera de eso, dejarla. El que está en contra suya, hermano, los enemigos tuyos, Dios se encarga de ellos. Dios es quien pelea por ti la batalla. En tu angustia te vivificará, y contra la ira de los enemigos extenderá su mano y me salvará tu diestra. Su diestra habla de poder. Recuerda que le dice ahí a Jacob: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es su mano derecha, la mano de poder. Dios grande y poderoso. Nuestro Dios es grande y poderoso. Su poder nos sostiene, nos sustenta. Su grandeza nos llena de regocijo. Y le alabamos y le exaltamos cuando miramos y experimentamos en nuestras vidas su grandeza. Dice el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bella promesa. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Y lo va a cumplir? Claro que sí. Si Dios es fiel, nuestro Dios es grande, es fiel y poderoso. Y lo que Él comienza, lo termina. Nos dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces confiemos en eso, en que Él cumplirá su propósito en nosotros. Yo pregunto, si tú crees que Dios no va a cumplir su propósito en ti, entonces tu Dios es un Dios pequeño, no es un Dios grande. Pero tú sabes que tu Dios es grande, exáltale, alábale, porque Él es quien te sustenta, Él es quien pelea por ti, Él es quien te vivifica, Él es quien te fortalece, Él es quien te sana, te colma de beneficios, de favores, de misericordias. Tu Dios es quien va a hacer la obra, quien va a perfeccionar la obra en ti, va a cumplir su propósito en ti. No eres tú quien lo vas a hacer. Nosotros es alabar a nuestro Dios, exaltarle, vivir en su presencia, disfrutar de la comunión con Dios, de su grandeza, ver sus maravillas, que nos lleva de asombro en asombro, que cada vez que vemos a Dios obrando, wow, Señor, te la comiste, oh Señor, mira este, Señor, oh Señor. Así que hemos vivido nosotros con esa expectativa constante de ver qué grande, qué grandeza va a ser el Señor, cómo va a mostrar Dios su grandeza en nosotros. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares ahora la obra de tus manos.
tu misericordia es para siempre. Y pide David, no desampares la obra de tus manos, porque sabemos que es en sus manos que estamos. Y la obra es de Dios. Recuerde que dice que somos hechuras suyas en Cristo Jesús, somos obras maestras. El maestro está obrando en nosotros constantemente. La imagen que usted puede tener en mente casi siempre es esa, allá del alfarero, en Jeremías 17. Ve a la casa del alfarero, te voy a mostrar 18, Jeremías 18. Te voy a mostrar ahí cómo el pueblo, cómo hace el alfarero con el barro, así son ustedes en las manos del alfarero. Y Dios nos va trabajando, Dios nos va haciendo. La idea es que nos mantengamos en la rueda. Ahí el Señor puede hacer con nosotros la obra. Ahí nos echa agüita, nos va a dar golpecitos, nos va a sacar las piedrecitas, nos va a ir formando. Pero si nos salimos de la rueda, que es la voluntad de Dios, ahí sí estamos en problema. Pero si nos mantenemos en el centro de la voluntad de Dios, buscando alabar a Dios, no importa las pruebas que vengan, no importa las dificultades que vengan, Dios es que está obrando en nosotros y cumplirá su propósito de nosotros, nos va a ir moldeando y va a sacar de nosotros esa vasija que Él quiere que sea usada, como hemos hablado, vasija de oro y de plata para usos dignos y no para usos viles. Dios nos va a ir limpiando, nos va a usar para su gloria y para su honra. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo, es un Dios grande. Y el Dios grande quiere que su pueblo le magnifique, le exalte por quien Él es, por quien Él es. No solamente por los favores que nos da, por sus múltiples favores, sino que por su grandeza. Él por sí solo es grande. Y todo lo más que nos da y nos muestra es para expresarnos su grandeza. Nosotros al verla, recibirla, le alabamos y le bendecimos. Al ver sus múltiples cualidades que en conjunto forman una sola característica, un solo atributo, que es la grandeza de nuestro Dios. Él es único en su categoría. No hay Dios como mi Dios. No hay Dios como nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos, ahora y en la iglesia. Amén. Así que hasta aquí mi parte. Si hay alguna pregunta o algún comentario acerca de este atributo tan importante de la gloria de Dios, adelante, del tiempo.